Bueno, durante este martes el presidente Sebastián Piñera dijo que Chile iba en decadencia durante el gobierno de Michelle Bachelet, levantando de esta manera una nueva polémica. Pero, como ven los propios ciudadanos el progreso de nuestro país, más allá de los dichos del mandatario, un informe de Latinobarómetro podría darnos luces de cómo la propia población estima cómo va la marcha de Chile, ¿no? Y para eso nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas la directora ejecutiva del Latinobarómetro, Marta Lagos, a quien le damos la bienvenida. Marta, un gusto estar nuevamente conversando contigo. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Un informe que me llegó al correo electrónico durante la tarde y que, bueno, da luces de cómo está la percepción ciudadana en torno a estas palabras que dijo el presidente Sebastián Piñera hace un día atrás, ya 24 horas atrás. Lo primero, Marta, es que vayamos de lo general a lo particular. Tenemos tiempo para que nos podamos explayar. Ya. ¿Cómo ven ustedes estos Mira, estudios? ¿Qué arrojan los fríos números y las gráficas? Sí, mira, decidimos sacar este informe porque esta es una pregunta bastante antigua en opinión pública. Dice, ¿cómo cree usted que está el país? ¿Usted cree que está progresando, está estancado o está en decadencia? Y esta pregunta se hace desde el año 75, que lo empezaron a hacer los europeos. Nosotros tenemos datos desde el año 95 al año 2011, y lo que muestran los resultados es de que claramente los chilenos no opinan lo mismo que opina el presidente. Entonces, ese contraste me parece a mí muy interesante de hacer, porque ¿cómo ven los chilenos lo que está pasando, el crecimiento? ¿Qué significa el progreso? ¿Qué es lo que implica decadencia? ¿No es cierto? Porque claramente cuando el presidente se refiere al término decadencia, se estaba refiriendo al bajo crecimiento económico que había habido en el periodo de Michelle Bachelet. No se estaba refiriendo al progreso social político, sino que más bien al crecimiento económico. Pero de todas maneras, la palabra decadencia ya es una palabra cargada, como se podría decir. Exactamente, es una palabra fuerte en el sentido de que, por supuesto, implica muchísimo más que solamente el tema económico. Y si uno no lo especifica, aún más. Aún más. Entonces me parece que los chilenos precisamente lo que hacen es entender tanto el progreso, el estancamiento o la decadencia que se pregunta que se hace con esta pregunta de una manera mucho más global. Es decir, no hay ninguna relación entre la cantidad de progreso que la gente cree tener y la cantidad de crecimiento económico. Y lo que vemos es que en Chile aumenta la percepción de decadencia entre el año 2010 y 2011, es decir, en el gobierno del presidente Piñera, aumenta de 6 a 16 puntos. Entonces, tenemos la gráfica, Marta, tengo entendido, a ver si lo podemos poner en la pantalla también para que vayamos ahí interactuando con las cifras. Ahí están apareciendo. Entonces, claro, tenemos que exactamente la raya azul es el progreso, la raya roja es la gente que cree que Chile está estancado y la raya verde es la gente que cree que Chile está en retroceso, en decadencia. Entonces tenemos un 50% del país que cree que Chile está estancado. Esa es la mayoría. Y ha ido disminuyendo, si ustedes ven, desde el año 2009, en forma bastante abrupta, de un 66 a un 64 y a un 29%, la cantidad de gente que dice que Chile está progresando. Cada día hay menos percepción de progreso independiente, y eso es lo interesante, que no hay ninguna relación con el crecimiento económico. Es decir, mientras más Chile crece, menos sensación de progreso tenemos. Yo creo, Marta, que hay concordancia en la población de que en términos económicos este gobierno ha sido o ha tenido una buena labor. Sin embargo, eso no se percibe en el ambiente. ¿Eso quiere decir este estudio? Exactamente, tal cual. Esta pregunta lo que hace es reflejar de que el crecimiento económico no está teniendo un impacto de percepción de progreso en la gente. Lo que la gente percibe es que, y eso es interesante, porque independientemente de que la gente reconoce que tiene más, también reconoce que está en el mismo lugar, porque cuando el país, ¿no es cierto?, se levanta y el ingreso promedio se levanta y todos pueden ir a comprar y tener una tarjeta de crédito de una casa comercial, al final de cuentas todos se quedan en el mismo lugar.
Entonces la percepción de estancamiento se da porque no hay suficiente movilidad social. Hay un 50-60% del país que no tiene movilidad social y los estudiantes que están en la calle lo que están haciendo es corroborando estos resultados en el sentido de decir, aquí hay un estancamiento del el lugar que cada cual tiene en la sociedad y la presión por educación es una presión por movilidad social. Entonces hay una gran... Por un mejor futuro. Exactamente. Por un mejor futuro. Una pregunta que se hace desde el año 1995. 95. Una vez al año en muestras nacionales representativas de... Eso mismo te quería preguntar, ¿cuál fue la muestra, la cantidad de gente, cómo es la Latinobarómetro metodología? es un estudio que se hace en 18 países de América Latina y nosotros empezamos el año 95 con muestras nacionales de 1.200 casos por país, representativas de la totalidad de la población de los países. Y podemos comparar los resultados, de facto aquí en el informe comparamos los resultados con lo que ha pasado en América Latina en esos mismos 15 años en promedio en la región. Veamos la gráfica. Y lo que podemos ver es de que en América Latina también se produce una baja, ¿no es cierto? Primero una alza de la percepción de progreso hasta el año 2010, ¿no es cierto? Y después una baja. Claro, pero la línea roja es el que piensa que se está estancado. De todas maneras tenemos un 45% de la población de la región que dice que América Latina está estancada. Es decir, Chile está por encima del promedio de la región, 5 puntos por encima del promedio de la región. Y ustedes ven que la cantidad de gente que dice que América Latina está decadente, la raya verde, ¿no es cierto?, está en retroceso. Es una minoría, son un 17%, casi lo mismo que los chilenos. Pero en cuanto a su estancamiento, nosotros pensamos que estamos más estancados, lo que es totalmente contraintuitivo, pensando que Chile es señalizado por el Banco Mundial, por las organizaciones internacionales, en Naciones Unidas, ¿no es cierto?, como el país modelo de América Latina, con un crecimiento tremendamente alto, con una estabilidad institucional, etcétera, etcétera, o sea, muchas estrellitas. Sin embargo, la población del país no va acorde, ¿no es cierto?, con esas estrellitas que nos dan en el extranjero. Y estamos no contentos con la manera como se distribuye ese crecimiento. Marta, yo sé que tú ocupas Twitter, va a aparecer también tu cuenta en pantalla, están llegando ya algunos comentarios y también preguntas. Y bueno, estas palabras del presidente Sebastián Piñera sobre la decadencia en el gobierno de Michelle Bachelet, la verdad es que provocaron bastante polémica. En la Alianza respaldaron sus palabras y en la Concertación pidieron que se retracte. Nosotros le pedimos a Nicolás Arce que haga una nota, un pequeño informe, dura 2 minutos y luego de eso vamos a empezar a responder las preguntas que están haciendo en directo ahí a Marta Lagos. Que durante el gobierno de Michelle Bachelet, Chile había perdido el norte, el ritmo y el rumbo. Iba, ¿cierto?, en un camino de decadencia. Eso dijo el presidente Sebastián Piñera este lunes en el encuentro de la micro y pequeña empresa y causó molestia en la Concertación. No puede un país confiar en la conducción que tiene el Estado cuando desde esa propia jefatura se descalifica el país, tratando un periodo tan importante de la vida como ha sido la recuperación de la democracia como un periodo de decadencia. Me parece increíble en realidad que el presidente esté usando esos términos respecto de nuestro país y respecto de los chilenos. Yo le pediría un poquito más de humildad y respeto. Chile no empieza con su gobierno ni va a terminar con su gobierno. En la alianza, los presidentes de partido respaldaron la crítica del presidente y afirmaron que durante los gobiernos anteriores la economía estaba mal, la productividad bajaba y el gasto en educación era menor. Creo que tiene mucha razón, porque había episodios de corrupción reiterados, y esa es la peor forma del deterioro del sistema político. Muchos casos y casi todos impunes. Más que una percepción de que el país iba a la decadencia, iba al camino de la intrascendencia, de la mediocridad. Y creo que se ha dado un impulso que nos tiene a todos orgullosos y muy contentos. Mientras crece la controversia, los líderes del bloque opositor emplazaron al mandatario a dar pie atrás a sus dichos. Bueno, ahí estaba la nota de Nicolás Arce que ilustraba lo que conversábamos con Marta Lagos y habíamos dejado pendientes las preguntas de Twitter. Vamos a empezar a cumplir también con nuestros televidentes que en directo participan de esta entrevista. Por ejemplo, Gonzalo Cristóbal te consulta, Marta. Entonces, ¿se puede decir que la gente atribuye
el estancamiento al gobierno de turno? Se puede decir, sí, que hay una parte importante de la población de Chile que a lo largo de los últimos 15, 17 años, ¿no es cierto?, ha creído mayoritariamente que Chile está estancado. La cantidad de gente que cree que Chile ha progresado es minoritaria, es cerca de un tercio de la población, hoy día menos que antes, y la cantidad de gente que cree que Chile ha estado decadente es muy poca. Entonces, sí se puede decir eso. Perfecto. Es decir, el tema de la decadencia no es un problema solamente de este gobierno, es un problema de todos los últimos gobiernos, o sea, perdón, del tema de del estancamiento. Es un problema de todos los últimos gobiernos. El chileno cree en promedio que está estancado. Sobre lo mismo, Paula Rojas Masnu, con acento en la U, pregunta algo que va en esa misma línea. ¿Te parece, Marta, que el progreso se da de la mano de la participación ciudadana de los chilenos? Esto comenzó también bastante fuerte ya en el gobierno de Michelle Bachelet. Las manifestaciones, el hecho que la gente salga a la calle para manifestar su opinión. Bueno, yo diría que el tema de participación sin duda es importante para el tema del progreso, pero aquí lo central no es tanto la participación como una percepción de una tremenda injusticia en la distribución del ingreso. La percepción de la inequidad en la distribución del ingreso, de la inequidad en cómo está el pedazo de torta que se llevan los chilenos del desarrollo y del crecimiento. Es por eso que el crecimiento no tiene ningún impacto positivo, ¿no es cierto?, no solo en la aprobación de gobierno, sino que también en la percepción de progreso y una serie de indicadores, porque la gente dice, bueno, al final de cuentas Chile crece, pero ¿quién se lleva la torta? Hay 3 o 4 personas, un grupito muy pequeño de personas que se llevan la torta para la casa, y hay mucha gente que se queda mirando la fiesta y que no está invitado a participar. El baile de los que sobran, como decían los funcionarios. Claro, los que están mirando desde afuera, ¿no? Bueno, vamos a ir con una consulta también que hace Fernando Pérez. Dice, considerando la imagen de los políticos hoy en día, ¿es razón esa para influir en la percepción del estancamiento? ¿La imagen de los políticos hoy? No, yo creo que al contrario, me parece que la relación, hay una relación entre ambas cosas, y la relación sería más bien de que el estancamiento que el país percibe respecto de una parte muy significativa de la población influye sobre la imagen de la política. Es decir, el hecho de que el poder político no haya sido capaz de cambiar esa situación básica que tiene, según dicen estos datos, 1 de cada 2 chilenos, ¿no es cierto?, hace que hoy día la política esté desprestigiada, la gente esté desencantada con el poder político. Y eso es relevante para las elecciones municipales que se nos vienen encima, porque se habla mucho de que hay una nueva, ¿no es cierto?, X millones de personas, 5 millones de potenciales votantes, y nadie habla del desencanto de la política. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué la gente va a ir a votar si hay tanto desencanto con la política? Hay una contradicción entre lo que se está diciendo de que se va a ir a votar, y por otra parte hay desencanto por la política. Si hay desencanto por la política, la gente no va a ir a votar, porque para poder ir a votar uno tiene que estar involucrado en la política. Nosotros hemos hablado de los últimos gobiernos. María Clara Palacios pide que podemos, quizás, esto no está en pantalla, si podemos especificar cuando decimos últimos gobiernos a qué nos referimos, y hace la mención de que crecimiento es muy distinto a desarrollo. Exactamente. Bueno, los últimos gobiernos son desde el año 90, todos los gobiernos desde el año 95 hasta hoy día, ¿no? Eso también es interesante porque, es decir, desde el gobierno de Eduardo Frei. Porque Elwin estuvo del 90 al 94. Entonces está el gobierno de Frei, el gobierno de Lago, el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera. Lo que te dice que en realidad esto no tiene que ver con izquierda y derecha, ni tampoco tiene que ver con el desempeño de gobierno, en el sentido de que el estancamiento percibido es un estancamiento que afecta a 1 de cada 2 chilenos y que no ha logrado ser desmantelado. Yo creo que las movilizaciones que están hoy día en la calle también hablan de eso, de un desmantelamiento de los viejos, digamos, problemas que nadie ha logrado solucionar. Esto es como el Transantiago de lo social, ¿no? O sea, por mucho que hacen medidas, bueno, la gente sigue protestando porque los sistemas no funcionan.
¿Cómo pudieron medir ustedes también la percepción de la opinión pública o la disociación que hay con la agenda del gobierno del presidente Piñera? Bueno, efectivamente en el informe nosotros mencionamos este tema de la brecha que hay entre la agenda informativa, ¿no es cierto? El presidente Piñera menciona el tema de la decadencia, se empieza a hablar de que Chile es decadente cuando no crece y se fija la agenda. Y por otra parte, la gente tiene una opinión completamente distinta. La gente dice que Chile está estancado, no que está decadente. Y el estancamiento no es un tema de la agenda. Entonces, de alguna manera hay una ruptura, hay una rotura, una disociación, una brecha entre la agenda informativa y la opinión pública. Y esa brecha que hay entre la agenda y la opinión pública es en el fondo lo que termina explicando el desencanto de la política, porque el ciudadano de a pie siente que en el fondo el representante, y por eso decimos que hay una crisis de la política, el representante no logra comprender cuál es la posición de la mayoría de la población. Y esto afecta no solamente al gobierno de Sebastián Piñera, sino que afecta a todos los gobiernos que han habido desde el año 95. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que la política se centra demasiado sobre si es concertación o si es alianza, pero alguien ha hecho la suma de las cosas que ninguno de los dos han abordado. ¿Cuál es el grupo que se dedica a abordar aquellos temas que ni la alianza ni la concertación abordan? ¿Y quiénes son ellos? Bueno, la gente que está diciendo que hay el 50% de los chilenos están diciendo que hay estancamiento, ¿no es cierto? Y el tema del estancamiento no está, el estancamiento no está ni en la agenda, alianza ni en la concertación. ni en la alianza ni en la concertación, ni en la agenda informativa, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿sobre qué va a ser la campaña presidencial? Bueno, ahí hay un tema para la campaña presidencial. ¿Cómo salimos del estancamiento que hay mayoritariamente se percibe por uno de cada dos chilenos? Vamos con la pregunta ahí de María Clara. Hace una mención. Si nosotros hablamos del 95, tomando el gobierno también de Patricio Aylwin, que fue entre el 90 y el 94, ¿se puede decir que veníamos de una bonanza desde el gobierno militar? No, yo no podría decir que había una bonanza en el gobierno militar. Imagínese usted que cuando llega el año 89 y se produce la primera elección presidencial en democracia, había un 40% del país que estaban declarados pobres y había un 25% de inflación. O sea, el gobierno de Pinochet dejó Chile en un estado de semi-bancarrota desde esa perspectiva, ¿no es cierto? En el sentido de que 4 de cada 10 chilenos estaban bajo la línea de pobreza. No, en ningún caso podíamos decir que había ahí una situación de bonanza. No hay una buena percepción tampoco. Las encuestas de los años 88-89 están completamente politizadas por la división del sí y del no. Por lo tanto, no es muy fácil equipararlos a lo que pasa hoy día, donde la gente tiene una posición mucho menos ideológica, mucho más pragmática, mucho más vista desde la vida individual de cada cual. Hay mucho más individualismo, la gente está más empoderada y está más alejada de los partidos y más alejada de la política. Mauricio Rojas, tuitero, ha estado analizando la encuesta y a través de Twitter nos hace el siguiente comentario y una pregunta también para ti, Marta. Dice, viendo minuciosamente la encuesta por sectores, en todos lados, sector alto y bajos recursos, ¿opinaban lo mismo? Bueno, habría que agradecerle a Mauricio Rojas su pregunta, porque estuvimos a punto de publicar exactamente las respuestas por clase social y decidimos no publicarlas porque no había ninguna diferencia. Hay diferencias en niveles, ¿no es cierto?, pero no hay diferencias en las tendencias. Es decir, no es que los ricos piensen que estamos progresando y los pobres piensen que estamos en decadencia, no. No es así. Estos son opiniones bastante horizontales en la sociedad chilena, en el sentido de que, bueno, cuando uno de cada dos piensa así es porque involucra mucho más que una sola clase social. Perfecto.
A mí me llegó el informe al correo electrónico, tuviste la deferencia de enviármelo, pero Fernando Pérez consulta, ¿dónde se puede ver esta encuesta? ¿Dónde se puede ver el informe que hace referencia? Y tenemos preparado, de hecho, el sitio web de Latino Barómetro. Tengo entendido que está ahí. Sí, y si no, lo van a tengo subir que pedir disculpas porque el sitio web de Latino Barómetro se encuentra en España, ¿ya? Y hoy día lo subimos, pero se cayó. Y desgraciadamente a la hora que lo subimos los españoles ya estaban durmiendo, así que seguramente tipín 3, 4 de la mañana, cuando ellos se despierten, nosotros estemos durmiendo, va a estar arriba el informe. Bueno, pero siempre es hora de noticias, Marta, así que, sí, mañana no hay problema. Apenas se levanten. Pero lo pueden subir ustedes a... Sí, no, lo podemos compartir en Twitter y en las diferentes redes sociales. Lo importante es que ya durante este día 29 de agosto, día miércoles, va a estar para que la gente pueda también analizarlo, pues se ha llamado mucho la atención. Tanto así que Phil Brown consulta a través de la red social Twitter estos conflictos de interés, dice, que habrían entre los políticos y las empresas. ¿Esto es parte del estancamiento que percibe el chileno medio? Bueno, yo creo que el estancamiento que percibe el chileno medio tiene que ver con el statu quo, tiene que ver con el hecho que hoy día fue una discusión muy interesante en el Senado sobre la reforma tributaria y se mencionaba, ¿no es cierto?, que uno de los problemas que tiene Chile es que cuando la gente nace en un lugar y ese lugar de alguna manera determina cuál es el futuro de la persona. Ese es el estancamiento es de que el lugar de nacimiento te da una trayectoria casi diseñada, ¿no? Y eso tiene que ver con el poder que tienen los empresarios, el poder que tienen los políticos, y cómo estos son círculos concéntricos de clubes de toddy, ¿no? El club de toddy y los políticos, el club de toddy de los empresarios y la gran masa de la población que mira, ¿no es cierto?, hacia adentro a ver cómo funciona yo creo que la crisis del movimiento estudiantil tiene que ver con eso, ¿no? Lo que vemos en el año 2011-2012 es de que el movimiento estudiantil no es absorbido por ningún partido político, tampoco es absorbido por el sistema de partidos en general, los estudiantes siguen afuera del sistema político, hay una crisis de representación, ellos no se sienten representados, y de alguna manera no es solamente un problema con el gobierno, es un problema con el sistema político en su conjunto, porque si el sistema político estuviera funcionando bien, las demandas de los estudiantes deberían haber sido expresadas a través de los partidos y haberse transformado en ley en momentos antes de que se transformara en un conflicto para que salieran a la calle. Entonces, yo lo interpreto también como una falencia importante del sistema político, no solamente de la capacidad del gobierno de responder con políticas públicas, sino que la capacidad del sistema político a través del Parlamento de responder e interpretar las demandas de los estudiantes a tiempo. Marta, yo sé que ustedes analizan y reflejan los datos que entregan los encuestados en Latino Barómetro, pero tú eres una mujer que ha vivido en Europa muchos años y que tiene experiencia, bagaje cultural. En tu opinión personal, ¿cómo salimos de esta? Mira, yo creo que tarde o temprano va a haber que tener una reforma al sistema político. Chile se ha caracterizado, y gran parte de la fama que tiene Chile en América Latina es por su sistema político. No es por en primer lugar, no es por sus buenos empresarios. Yo no digo que los empresarios sean malos, no, son muy buenos y les ha ido estupendo. Pero Chile se ha caracterizado por ser famoso en su sistema político. Y es ¿Estás hablando del binominal? No, y es eso lo que está fallando hoy día. No es solamente el binominal, porque necesitamos partidos políticos más profesionalizados, con un financiamiento que sea transparente, con regulaciones que no permitan estas, ¿no es cierto?, enroques en que la persona sale de un lado, ya sea del empresariado o de la política, y se pasa al directorio, si sale del Ministerio de Hacienda, se pasa al directorio de un banco. Esto es lo que tú me dices, que en Europa Chile es famoso por su sistema político en estas cosas, no por el binominal. Claro, exacto. Entonces o que el diputado padre eje a su diputado hijo. Exacto. Entonces me parece que aquí hay una reforma política que se nos viene encima, sí o sí, ya sea en el 2014 o en el 2018, ojalá antes, porque mientras no tengamos esa reforma política vamos a tener gente en la calle protestando. Entonces, si nosotros no logramos entender
que para poder arreglar este asunto tenemos que tener instituciones que sean capaces de representar las demandas de los ciudadanos a través del sistema, a través de las instituciones regulares que permiten que las cosas se vayan transformando para producir más democratización y para que saquemos a ese 50% de la población que percibe que está estancada y que le demos tiraje a la chimenea y ellos puedan avanzar socialmente y tener movilidad social. Vamos con la última pregunta, la hace Felipe Rodríguez. Dice, en tu opinión, Marta, ¿cuáles son las variables que identifican a los chilenos en el progreso? Mientras aparece también tu cuenta de Twitter ahí para que te envíen A ver, un comentario. las variables que identifican los chilenos el progreso, yo diría, bueno, una parte importante es el acceso. Diría, esa es la variable central. La gente quiere tener acceso, quiere tener oportunidades, quiere tener la posibilidad de... Cuando se dice, mira, aquí hay más demanda por igualdad que por libertad, la igualdad consiste en que yo me pueda poner en la cola, y que la cola sea mía, y que yo esté en la cola. La percepción que hay hoy día es que la gente no tiene ni siquiera la posibilidad de estar en esa cola. En esa cola que puede tardar, que pueden haber muchas personas, pero la persona está en la cola. Me va a llegar el... Pero yo tengo derecho a ponerme en la cola, ¿te fijas? Y por lo tanto sé que la cola va a ir avanzando. Y que algún día me va a tocar. Claro, en este momento la gente tiene la sensación de que ni siquiera tienen derecho a ponerse en la cola. Te fijas que la puerta está cerrada y que la cola está detrás del vidrio. Ahí no se pueden poner en la cola. Entonces me parece que hay que crear las oportunidades para que la gente se ponga en la cola. Interesante estudio, mucho de sociología también. Sí. En este análisis, Marta, hemos conversado media hora. Te agradezco este tiempo con Televisión Nacional en directo. Son ya 1 minuto para la 1 de la mañana, así que te dejo en libertad de acción porque ya es bastante tarde. Se me ha pasado volando. Las noticias continúan. Un agrado estar aquí. Nuevamente, aquí, porque antes estuvimos muy buena en el otro lado. Bueno, y te vemos en Estado Nacional. Muy buena mañana. Sí, pues, te vemos en Estado Nacional las mañanas del domingo. Las mañanas del domingo. Cada cierto tiempo, sí. Harto comentario del último Estado Nacional. Sí, el último Estado Nacional estuvo muy tuiteado. Ya pues, bueno, aparece tu cuenta ahí también para que siga el diálogo con Marta Lago, siempre un agrado conversar con ella. Pausa, volvemos de inmediato. Atrás. Lo primero, Marta, es que vayamos de lo general a lo particular. Tenemos tiempo para que nos podamos explayar. Ya. ¿Cómo ven ustedes ¿Qué arroja los fríos números y las gráficas? Sí, mira, decidimos sacar este informe porque esta es una pregunta bastante antigua en opinión pública. Dice, ¿cómo cree usted que está el país? ¿Usted cree que está progresando, está estancado o está en decadencia? Y esta pregunta se hace desde el año 75, que lo empezaron a hacer los europeos. Nosotros tenemos datos desde el año 95 al año 2011 y lo que muestran los resultados es de que claramente los chilenos no opinan lo mismo que opina el presidente. Entonces ese contraste me parece a mí muy interesante de hacer. El estancamiento o la decadencia que se hace con esta pregunta de una manera mucho más global, es decir, no hay ninguna relación entre la cantidad de progreso que la gente cree tener y la cantidad de crecimiento económico. Y lo que vemos es que en Chile aumenta la percepción de decadencia entre el año 2010 y 2011, es decir, en el gobierno del presidente Piñera, aumenta de 6 a 16 puntos. Entonces, tenemos las gráficas, Marta, tengo entendido, a ver si lo podemos poner en la pantalla también para que vayamos ahí interactuando con las cifras. Ahí están apareciendo. Entonces, claro, tenemos que exactamente la raya azul es porque ¿cómo ven los chilenos lo que está pasando? El crecimiento, ¿qué significa el progreso? ¿Qué es lo que implica decadencia? ¿No es cierto? Porque claramente cuando el presidente se refiere al término decadencia se estaba refiriendo al bajo crecimiento económico que había habido en el periodo de Michelle Bachelet. No se estaba refiriendo al progreso social político, sino que más bien al crecimiento económico. Pero de todas maneras, la palabra decadencia ya es una palabra cargada, como se podría decir. Exactamente, es una palabra fuerte en el sentido de que, por supuesto, implica muchísimo más que solamente el tema económico. Y si uno no lo especifica, aún más. Aún más. Entonces, me parece que los chilenos precisamente lo que hacen es entender tanto el progreso.
Bueno, durante este martes el presidente Sebastián Piñera dijo que Chile iba en decadencia durante el gobierno de Michelle Bachelet, levantando de esta manera una nueva polémica. Pero, como ven los propios ciudadanos el progreso de nuestro país, más allá de los dichos del mandatario, un informe de Latinobarómetro podría darnos luces de cómo la propia población estima cómo va la marcha de Chile, ¿no? Y para eso nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas la directora ejecutiva del Latinobarómetro, Marta Lagos, a quien le damos la bienvenida. Marta, un gusto estar nuevamente conversando contigo. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Un informe que me llegó al correo electrónico durante la tarde y que, bueno, da luces de cómo está la percepción ciudadana en torno a estas palabras que dijo el presidente Sebastián Piñera hace un día atrás, ya 24 horas. El progreso, la raya roja, es la gente que cree que Chile está estancado, y la raya verde es la gente que cree que Chile está en retroceso, en decadencia. Entonces, tenemos un 50% del país que cree que Chile está estancado. Esa es la mayoría. Y ha ido disminuyendo, si ustedes ven, desde el año 2009, en forma bastante abrupta, de un 66 a un 64 y a un 29%, la cantidad de gente que dice que Chile está progresando. Cada día hay menos percepción de progreso independiente, y eso es lo interesante, que no hay ninguna relación con el crecimiento económico. Es decir, mientras más Chile crece, menos sensación de progreso tenemos. Yo creo, Marta, que hay concordancia en la población de que en